El siguiente punto al que quiero pasar es la pregunta: ¿quién produce disciplina personal? Esta es la pregunta. ¿Quién produce disciplina personal? En virtud del concepto del dominio propio, vamos a entenderlo, el dominio propio, como un fruto del espíritu. Veamos esa declaración. El dominio propio es fruto del espíritu, no es fruto del ser humano. El ser humano es beneficiario de un dominio propio, pero quien lo produce es el espíritu. Y esto claramente lo vemos en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, amor, templanza. Ahí también se menciona el dominio propio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es una obra del espíritu. El espíritu es quien pone en nosotros la capacidad de dominarnos. Así como la vid produce fruto, una viña produce fruto, la autodisciplina es creada específicamente por el Espíritu Santo, ¿sí? El dominio propio es creado por el Espíritu Santo. El autocontrol nunca es autogenerado, no lo generamos nosotros, más bien es una obra de gracia en nosotros. Yo he tenido esta experiencia, digamos, con el Espíritu Santo y espero que cada uno de ustedes también tenga esta experiencia. ¿Cuál es la experiencia? Hay malos hábitos, hábitos pecaminosos, hay cosas con las que me ha costado mucho luchar y pido ayuda, confieso cómo estoy viviendo con un líder espiritual, con otros hermanos. Y aún así pareciera ser que me cuesta mucho salir de ciertos hábitos, ¿no? Entonces, tristemente, lo último que hago es lo primero que debiese haber hecho. Entonces me pongo a orar, me voy a caminar allá arriba, tiempos de oración aquí en la terraza de mi casa, me pongo a orar y le digo: Espíritu, tu palabra dice que tú me puedes dar dominio propio. Y yo un día estaba caminando en la noche y se miraban varias estrellas bien bonitas y yo me había puesto a pensar, esas estrellas tienen probablemente miles de años brillando. No nos imaginamos la composición tan maravillosa de las estrellas y cómo estas no se extinguen y siguen brillando de tal manera, con tal intensidad. Una de las estrellas más pequeñas del universo es la más cercana a nosotros, que es el Sol, ¿verdad? Es una de las más pequeñas del universo y la Tierra está ubicada a una distancia perfecta, a una inclinación perfecta, un grado de mayor inclinación de la Tierra hacia el Sol nos derretiría, ¿verdad? O sea, la afinación del universo es perfecta. Y yo le decía: Señor, si tú hiciste eso de una manera tan perfecta, tú puedes darme dominio propio. Y yo he tenido la experiencia que en ciertas áreas de la vida Dios me ha dado ese dominio propio. Porque Él lo da, Él lo produce, no lo produzco yo. Ahora, si yo vengo y digo, pues chica, Dios me dio la habilidad, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer y lo empiezo a hacer yo solito y miren muchachos, ustedes deberían hacer esto, miren, yo hice esto y lo otro y yo lo logré y yo lo hice y yo, ¿quién se está llevando la gloria? Yo, ¿verdad? Pero esa no es la finalidad bíblica de la autodisciplina. La finalidad bíblica de la autodisciplina y el dominio propio finalmente sigue siendo el darle gloria a Dios, el darle honra y alabanza porque Él nos permitió vencer aquello que no podíamos vencer solos. ¿Sí? Entonces, debemos recordar este punto importante. Aunque el nombre suena a la autocapacidad, a la autoestimulación, finalmente es: sí, voy a ser capaz de dominarme y dominar mis deseos y mis hábitos pecaminosos, pero voy a poder hacerlo solo si Él pone en mí esa capacidad. Y eso debemos tenerlo en la mente, ¿sí? El autocontrol, como dijimos, nunca es autogenerado.
Aunque practicamos la autodisciplina y el dominio propio de manera activa, simplemente damos fruto de lo que alguien más hace en nosotros. Nosotros no lo producimos. Por eso es que Jesús dogmáticamente dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, esa palabra es un negativo universal, ¿sí? Por ejemplo, si han escuchado un poco, tal vez, yo sé que hemos estado enviando bastante material con los podcasts de Academia Credo, pero hemos tocado estos puntos y hemos dicho, incluso el incrédulo, cuando respira porque Dios lo permite. Si un incrédulo habla, se mueve, si un ateo dice, escribe, hace un descubrimiento científico incluso, todo lo que hace el ser humano, aunque el ser humano no crea en Dios, es porque Dios lo permite. Es Dios el que permite estas capacidades. Y por eso es que esas palabras de Jesús en Juan 15, verso 5, en conjunción con lo que estamos viendo del fruto del Espíritu con el dominio propio, es que debemos entender esto. No podríamos hacer nada separados de Dios. Es nuestra propia fuerza de voluntad. No podemos hacer nada que agrade a Dios porque en nuestra propia fuerza de voluntad seríamos realmente algo imposible. Solo mediante la gracia de Dios que nos habilita, que nos capacita, podemos ejercer el autocontrol y podríamos presentar una guerra continua en contra del pecado. Y este es uno de los grandes puntos de esta serie que vamos a tratar. Una de las cosas que yo quisiera realmente exponer es despertarnos a la conciencia de que nuestra batalla contra el pecado debe ser más intensa de la que tenemos. Tristemente, tenemos una batalla contra el pecado muy poco intensa. Creemos que es algo que no es tan importante. Hay hay cosas que hacemos en la vida que hacemos con más intensidad cuando debiésemos presentar una batalla intensa en contra del pecado. Y esto lo podemos hacer precisamente por medio de la gracia de Dios que nos habilita. El apóstol Pablo afirma que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, Cristo debe estar obrando en nosotros para nosotros poder hacerlo. A medida que, por ejemplo, en un árbol, ¿no?, la savia fluye de la raíz y del tronco hacia la rama, y esa savia hace que el árbol produzca un fruto, la gracia divina de la misma manera debe llegar a la vida del creyente y producir dominio propio. Muchas veces no tenemos dominio propio porque no se lo pedimos a Dios. Esto es paradójico, ¿no? Porque hay cosas muy simples, pero hay cosas también muy complicadas. Pero este es un asunto muy simple. Muchas veces no experimentamos el dominio propio porque no se lo pedimos a Dios. A ver, hagan el ejercicio rápidamente en su mente. Cuando ustedes oran, ¿qué es lo que más le piden a Dios? Que la casa, que esto, que los problemas, que la enfermedad. En alguna latitud de nuestras oraciones, alguna vez le pedimos a Dios específicamente, Señor, dame dominio propio. Muchas veces no lo tenemos porque no se nos ha ocurrido eso. Y por eso es importante hacer estos estudios para ver qué es el fruto del Espíritu y decir, Espíritu, yo te ruego que produzcas con mayor cantidad el dominio propio en mí. El yo nunca puede producir autodisciplina. Solo cuando los cristianos viven bajo el control del Espíritu Santo pueden vivir una vida de dominio propio, una vida de autocontrol. La siguiente, voy a leer una interpretación de este texto, de este pasaje, que sería bueno considerar. No necesariamente tiene que ser la interpretación específica que nosotros leemos, pero este comentarista creo que está dando algo que podemos considerar. Puede que existan otras interpretaciones de otros hermanos igualmente estudiosos de la Escritura, pero creo que esta interpretación que voy a leer ahorita puede ser algo importante para nuestra consideración. Ubiquemos nuestra mente ahorita en Gálatas 5, 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, todo eso es dominio propio. Y este hermano, si no estoy mal, es Steve Lawson el que escribe esto, y él dice,
En Gálatas 5, 22 y 23 leemos que hay 9 aspectos del espíritu, del fruto del espíritu. La autodisciplina o el dominio propio aparece al final de ese pequeño listado. Al ocupar esta posición final, dice él, la autodisciplina asume un lugar de importancia estratégica. En realidad, la autodisciplina o el dominio propio es la suma de las 8 cualidades anteriores que produce el espíritu. La obra del espíritu alcanza su consumación en el dominio propio. Esta virtud nos permite realizar todos los demás aspectos del fruto espiritual. Y podría ser algo que podríamos considerar. Yo, porque he estado estudiando este pasaje, tal vez no lo pondría en esos términos, ¿verdad? Porque creo que cuando el fruto del espíritu habla del amor, que es un concepto fundamental y gigantesco, ¿verdad? No necesariamente podríamos decir que el dominio propio es la consumación del amor, o tal vez no podríamos llegar a esas conclusiones, pero algunas de las cosas que acabo de leer creo que son importantes a nuestra consideración. Y él está tal vez haciendo una especie de exageración para enfatizar que de verdad una persona que alcanza a tener dominio propio es un cristiano realmente maduro, ¿sí? Yo creo que no debemos aspirar a decir, bueno, cuando ya esté cerca de mis últimos años en esta vida, ahí voy a alcanzar el dominio propio. No, yo creo que es algo que podemos empezar a cultivar y entre menos tiempo nos tome llegar a obtener esta virtud, sería mejor, ¿no? Qué maravilloso sería que en una edad no muy tardía logremos el dominio propio, ¿verdad? Yo, pues sí, a la edad que tengo, ¿no? A veces digo yo, cuando yo tenía hace 20 años, ¿no? Hace 15 años, me hubiera gustado tener más dominio propio para no hacer tal y tal cosa. Tal vez uno lamenta eso después, pero el objetivo realmente es entender que quien produce la disciplina, la autodisciplina, el dominio propio, es el Espíritu de Dios. ¿Y qué podemos hacer? Pedírselo encarecidamente y en repetidas ocasiones. Y sí, Señor, ayer te pedí por dominio propio, yo te ruego que me ayudes. Otra vez te lo vuelvo a pedir y el Señor ha de concederlo. Si somos sus hijos, Él lo concede. Podemos estar seguros que Él lo va a conceder. Pueda que cuando lo conceda no sea de manera inmediata, porque tenga que trabajar Él en otras áreas todavía antes de darnos dominio propio, no lo sé, pero es algo que podemos considerar y que debemos hacer como una cuestión práctica. Recordar que ¿quién produce la disciplina personal? Dios. ¿Quién produce la disciplina personal? El Espíritu Santo. Aquí voy a avanzar a otra pregunta. ¿Cómo luce la disciplina personal? Digamos que Dios nos empieza a conceder dominio propio y nos lo empieza a dar, aunque sean pequeñas cantidades. ¿Cómo luce eso? ¿Sí? El apóstol Pablo comparó la autodisciplina requerida en la vida cristiana con la de un atleta que se entrena y compite en los antiguos Juegos Olímpicos o Atléticos, ¿no? Vamos a primera a los Corintios, capítulo 9. Aquí está en la pantalla, si quieren no lo busquen. Dice primera a los Corintios 9, verso 25. Todo aquel que lucha, esa palabra lucha es un término deportivo, ahí no es un término militar, sino que es un término como medio deportivo. Todo aquel que corre, que lucha, que compite, ¿sí? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo aquí está exponiendo, digamos, la ilustración de un atleta, ¿verdad? Aquel que compite. De todo se abstiene, dice. De todo se abstiene. Si un corredor quiere ganar el premio, quiere ganar los 100 metros planos, ¿verdad? Si quiere ganar la medalla de oro, debe someter toda su vida a una estricta disciplina de entrenamiento riguroso. Y para esto, pues yo me puse a ver algunos videos, por ejemplo, de entrevistas de los atletas más condecorados en la historia de las Olimpiadas, ¿no?
me puse a ver un poco la historia de Usain Bolt, que es el actual, todavía él fue el que impuso el récord de los 100 metros planos de 9 segundos con 58 centésimas, ¿no? El cuate también es un negro gigante, ¿verdad? Casi de 2 metros, ¿sí? Cada zancada son 5 mías, ¿verdad? O sea, son 5 zancadas mías, es una de él, ¿verdad? Es un tipo gigante, ¿verdad? Vi los primeros videos, la primera vez que él compitió fue en las Olimpiadas de Atenas 2004. Ay, iba así todo chupado, ¿verdad? Todo delgadito, como cuando yo tenía 18 años. Sí. Ya, cuando Cindy me conoció, se enamoró de mí porque dijo, este nunca va a tener panza, pobrecita. Pobrecita, porque a los 6 meses de casado me brotó la panza. Así. Se ríe Josué. Pero Daniel dice que como a los 7 meses le salió. A los 7 meses de casado. Ve, pero eso es culpa de las esposas. Yo 20 años de casado. Yo 20 años de casado, dice Gilberto. Antes de casarse. Bueno, vi las primeras competencias de Usain Bolt y, ay Dios, no clasificó ni a la final, creo yo, porque el cuate ahí medio corriendo, ¿verdad? Y pues obviamente él en Jamaica, que sí tenía cierta... Jamaica tiene cierta fama de producir buenos corredores, pues obviamente se entrenó de una manera muy rigurosa, ¿no? 4 años después impuso su primer récord, ganó todas las competencias en las que participó. 4 años después otra vez lo mismo, 4 años después otra vez lo mismo, y para entonces pues todo su entrenamiento y riguroso entrenamiento ya había pagado frutos, ¿no? Y también pues se dice que en su carrera ganó más de $200 millones. ¿Quién no va a querer entrenar así? Luego me fui a ver un poco la historia del gran nadador Michael Phelps, ¿verdad? Él es el atleta que tiene más medallas de oro en la historia de los Juegos Olímpicos. Y él, pues a pesar de sufrir depresión y otras cosas que le pasaron, pues hablaba de los mejores años en los que él estuvo al nivel más alto. Y él hablaba de que por 4 o 5 años no faltó un solo día a la piscina y estuvo en el agua 4 o 5 horas diarias, ¿no? El entrenador que él tenía era un entrenador muy estricto, ¿no? Actualmente el nadador que más medallas de oro ganó ahorita en las Olimpiadas de Francia es el mismo entrenador que entrenó a Michael Phelps. Es un chico como de 21 o 22 años que se llama Leon Marchand, que dijo, no, yo quiero ser mejor que Michael Phelps, y se fue de Francia y se fue a vivir a Estados Unidos para buscar a ese entrenador. Salud, hermano. Y empezó, obviamente, a hacer este entrenamiento súper riguroso y obviamente está dando sus resultados. Esto es lo que Pablo está diciendo. Estos atletas están dispuestos a un extenuante entrenamiento y voy a ponerlo de esta manera. Este entrenamiento exige que el atleta se restrinja seriamente de sus libertades personales. ¿Sí? Si un atleta quiere realmente llegar a ser el mejor y a obtener los premios más altos, debe tomar eso en serio y restringirse seriamente de sus libertades personales. Para salir victorioso, se deben rechazar muchas libertades individuales. Las libertades son en gran medida para los espectadores. Los que estamos viendo al deportista correr, estamos con un hot dog en la mano y una gaseosa. ¡A la voz, qué bueno ese! El atleta no hace eso. El atleta se está restringiendo de eso. Los espectadores estamos disfrutando de su éxito, pero nosotros no estamos restringiendo nuestras libertades, ¿no? Un campeón, un verdadero campeón,
debe tener en cuenta esto, que hay un precio, y ese va a ser el último punto de esta sesión. ¿Cuál es el precio realmente de la verdadera autodisciplina y del verdadero dominio propio? Un campeón, un atleta debe seguir una dieta adecuada. No se imaginan cuánto me duele estar enseñando estas cosas, porque yo no sigo una dieta adecuada. Debe tener una disciplina de descanso. Un atleta debe saber descansar, debe saber hasta dónde su cuerpo da diariamente y no matarse, pues, sino que al contrario, saber cuándo descansar y para estar dispuesto y recuperarse para ejercicios arduos. Un atleta, para ser el mejor en los Juegos Olímpicos, debe controlar cada área de su vida. Cada vez que cuando yo veo la disciplina de estos nadadores, es la comida, es el sueño, es las horas de entrenamiento, los calentamientos, el tipo de vestimenta que utilizan, el tipo de lentes, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Con Eddie y Dani fuimos a nadar, ¿verdad? Que supuestamente ahorita nos vamos a poner a nadar por lo menos 2 o 3 veces a la semana. No, quitémosle el supuestamente. Ya nos comprometimos que sí vamos a ir a nadar. Y ahí estábamos, ¿verdad? Ponete aunque sea esos lentes y están chafas, que no sé qué. No, un verdadero atleta no tiene esos problemas porque tiene bajo control todas esas cosas, ¿sí? Ahora, estoy poniendo este ejemplo para que vean la seriedad con la que quiero enseñar este concepto y me gustaría que fuésemos una iglesia reconocida, no solo porque evangelizamos, no solo porque enseñamos sana doctrina, no solo porque predicamos expositivamente, no solo porque realmente estamos intentando seguir un modelo de verdadero cristianismo reformado, sino que cuando nos volteen a ver digan, en esa iglesia promueven mucho el dominio propio, la disciplina verdadera. Y ojalá realmente tomemos esto en serio. Estoy haciendo este ejemplo porque Pablo está diciendo en la vida cristiana debiésemos ser así. Pablo insta a Timoteo, entrénate para la piedad, entrénate para la vida cristiana. Varias veces en el texto vamos a ver la ilustración de la vida cristiana como una vida militar. De hecho, el término evangelio, vamos a hablar de eso el domingo, el término evangelio, había un momento en el que de verdad era un término militar. ¿Por qué? Porque de verdad la iglesia es el ejército de Dios y debiesen ser los seres humanos con mejor disciplina en la tierra. Pablo instaba a Timoteo que debía entrenarse para buscar la santidad. Un creyente debe escuchar la predicación de la Escritura, la enseñanza bíblica, participar de la adoración colectiva, la cena del Señor, la lectura de la Biblia, la meditación de las Escrituras, la oración, el compañerismo, entre muchas otras cosas. Estas cuestiones son importantes para nuestra disciplina personal y además, este es el punto que a todos nos va a doler. Y por ahí estoy seguro que algunos van a hacer, porque va a doler. También debemos negarnos muchos placeres legítimos. ¿Sí? Si queremos ganar el premio, hemos de verdad negarnos muchos placeres que tal vez no son necesariamente pecaminosos, pero para nuestra disciplina hemos de hacerlo. Mis hermanos, este tipo de autodisciplina es una reprimenda para los cristianos poco entusiastas que hacen poco para prepararse para la victoria espiritual. Sí, se está comiendo. Muchos cristianos, y tristemente en esta corriente de pensamiento reformado, que le hemos dado muy duro al tema de la salvación y no teman perder su salvación, el Señor ha asegurado su salvación. Muchos cristianos dicen, qué bueno, el Señor ha asegurado mi salvación, me puedo relajar. Y tristemente, mucho cristiano reformado se relaja, porque como su salvación está asegurada en Cristo,
y no la puede perder. Entonces cree que tiene la licencia para ponerle pausa a la pelea contra el pecado, pausa para la diligencia en temas de dinero, pausa para relajémonos, porque tenemos la salvación asegurada y tristemente muchos se relajan. Ahora, yo quiero invitarlos a esta vida de cristianismo reformado. Yo he estado estudiando algunos modelos actualmente de algunas iglesias y tanques de pensamiento que han tomado muy en serio no solo la doctrina reformada, de decir tenemos nuestra salvación asegurada en Cristo, pero debido a que tenemos esa salvación asegurada, seamos consistentes con esa salvación. ¿Cómo somos consistentes con esa salvación? Siendo cristianos de una manera intensa, verdaderamente cumpliendo con nuestra disciplina. ¿Sí? Muchos creyentes dicen tener la salvación asegurada y entonces le bajan a su intensidad en la batalla espiritual. Son creyentes fuera de forma, ¿no? Son creyentes que se dejaron crecer la panza, ¿va? Les creció la papada, no salieron a correr. Son creyentes con una fe floja, porque tienen asegurada su fe y su salvación en Cristo, pero todas las demás áreas de su fe están flojas. Son adictos a la televisión espiritual, con cinturas espirituales abultadas, ¿verdad? Barrigas grandes. Su estilo de vida es autoindulgente debido a que sí creen en Cristo y lo confiesan y hacen lo mínimo para el que requiere la vida cristiana, pero viven con falta de autocontrol en muchas otras áreas. Pablo agrega en 1 Corintios 9, verso 26 y dice: peleo de tal manera que no golpee al aire. ¿Sí? ¿Han visto ustedes? La pelea de Neto Brand creo que es un buen ejemplo. Cuando Neto Brand tiraba, no le daba, pero como dirían, ni al mundo embarazado. Ahí tenía la cara, ya lo estaban trancaseando. Pero sí, ¿no han visto esas peleas? Por ejemplo, algunas peleas de Mike Tyson, ¿verdad? Mike Tyson metía los primeros 2 golpes, pero les daba en la mera boca, ¿no? Y los tipos empezaban a querer tirarle y tiraban al aire, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estaban noqueados. Sí, y Pablo entonces agrega y dice, no podemos ser así. Yo entreno y peleo de tal manera que no golpeo al aire, sino que donde golpeo doy. Un boxeador campeón debe tener una puntería claramente enfocada, ¿no? En donde está peleando. Pero un luchador indisciplinado lanza golpes así a lo loco y no le da nada y simplemente se cansa, ¿verdad? Nunca le da un golpe a su oponente. Un creyente indisciplinado, vamos de la ilustración a la aplicación de la vida cristiana. Un creyente indisciplinado sufre grandes derrotas contra el pecado. Ahora, aquí es donde quiero llamar su atención a la realidad de mucho cristiano reformado que dice, sí, mi vida está asegurada en Cristo, mi eternidad está asegurada en Cristo, pero mientras llega allá, sufre grandes derrotas en contra del pecado, porque no entiende que mientras llegamos a la presencia de Dios, hay una disciplina que hay que seguir. No se trata solo de decir, soy salvo, qué bueno, a ver cuándo llega el momento de verme con el Señor. No, es bueno, mi salvación está asegurada, ok, con más ganas me voy a disciplinar porque voy a ser consistente con esa perfecta salvación que se me ha dado. ¿Se han puesto ustedes a pensar? Santiago dice que Jesucristo cumplió toda la ley. ¿Se han puesto ustedes a pensar cuán disciplinado era Jesús para no haber transgredido ni un solo mandamiento de la ley? De nuevo volvemos al Evangelio y volvemos al ejemplo supremo por excelencia. Si alguien debe ser nuestro modelo de autodisciplina, ese fue Jesús. Y dice Hebreos
que Jesús, cuando caminó entre nosotros, fue tentado en todo y no cedió ante ninguna tentación. ¿Qué nivel de autocontrol y de autodisciplina tuvo que haber tenido el Jesús encarnado para lograr eso? Tristemente en nosotros es cierta aquella letra de aquel himno: a cada instante te necesito. Porque a cada instante, tristemente, tengo el deseo de pecar. Un creyente indisciplinado, tristemente, sufre grandes derrotas contra el pecado antes de llegar a la presencia del Señor. Y sí, va a llegar a la presencia del Señor. Y después de sufrir esas derrotas con el pecado, se va a arrepentir y el Señor le va a perdonar. Pero va a llegar delante del Señor, como decimos aquí en Guatemala, ¿no? Lo rodaron pache, ¿va? Va a llegar todo trancaseado. ¿Cuál es la necesidad? Bueno, porque no hemos entendido el precio de la autodisciplina. Por el contrario, un creyente debe vivir con dominio propio en la lucha contra el pecado, tomando en serio la lucha contra el pecado. Un atleta campeón debe someter su cuerpo a los golpes, ¿no? En caso contrario, será descalificado de la carrera. Pablo advierte en el verso 27, en 1 Corintios, pero castigo mi cuerpo, dice Pablo. Oigan, castigo mi cuerpo y lo controlo. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado, decía Pablo. El apóstol Pablo nos insta a disciplinar nuestros cuerpos y resistir los deseos pecaminosos. Si no lo hacemos, vamos a contristar al Espíritu, vamos a causar decepciones a nuestros hermanos, podríamos servir de piedra de tropiezo. Hay muchas consecuencias de no tomar en serio el concepto de la autodisciplina. Ok, vamos a la última pregunta, y esta es tal vez la conclusión de hoy. Finalmente, ¿cuál es el precio entonces? Imagínense, ya hablé de varias cosas que son el precio que debemos de pagar. ¿Cuál es el precio? Miren, los creyentes tienen libertad en Cristo para buscar hacer lo que no está prohibido, ¿sí? En las Escrituras. Pero no podemos darnos el lujo de que incluso esas cosas que no están prohibidas se apoderen de nosotros. Eso es lo que Pablo decía cuando decía: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero ninguna de estas cosas me dejaré dominar, ¿sí? La victoria siempre tiene un precio. Entonces yo ponía el ejemplo de estos atletas. ¿Ustedes creen que si Usain Bolt hubiese seguido corriendo como corrió la primera vez que fue a las Olimpiadas, hubiese llegado a ser el campeón que fue? No, hay un precio que pagar. Sí, hay un riguroso entrenamiento, hay un proceso, hay dolor. Probablemente hubo lesiones, probablemente hubo, no sé, desánimos. En el proceso para llegar a una medalla de oro hubo un camino bastante empinado y difícil, ¿no? La victoria siempre tiene un precio. La vida cristiana no es diferente. Quiero leer una cita, si no estoy mal, este es Steve Lawson, el que escribe esto, y dice esto, el tema del dominio propio. Ayúdame, Dani, con la frase aquí en la pantalla. Esto requiere que ejerzamos autodisciplinas en áreas como la comida, la bebida, el sueño, el tiempo y el dinero, por poner unos ejemplos. Y ya vi las caras de algunos, así como, Y seamos honestos, mis hermanos, todos y cada uno de nosotros en alguna medida pues necesitamos disciplina en estas áreas que son tan prácticas y simples. Y aquí el listado podría ser más grande, ¿no? ¿Sí? La comida, la bebida, el sueño, el tiempo, el dinero. Todas estas cosas requieren que seamos disciplinados. Debemos ejercer dominio propio en el entrenamiento
y en la recreación, en lo que participamos. Yo hacía referencia que aún en nuestros tiempos de ocio y de reposo, hemos de tener en mente el glorificar a Dios. Eso significa tener una disciplina, ¿no? Debemos restringir nuestras libertades en todo aquello que nos impida ganar el premio que estamos persiguiendo. Si vamos a ejercer dominio propio, en primer lugar, debemos de cederle el control de nuestras vidas a Jesucristo. Cuando decimos, Señor Jesucristo, tú tienes el control de nuestra vida porque tú eres nuestro dueño y todo lo demás. Ok, entonces Jesús dice, bueno, seamos consistentes con eso. Yo tengo el control de tu vida, entonces te ordeno como tu Señor que no gastes en esto, que no hagas a lo otro, que no vayas aquí, que no hagas allá. ¿Cuántas veces hemos obedecido a esas restricciones que nuestro Señor nos ha puesto? Aquí está la paradoja de la vida cristiana. Debemos renunciar al control de nosotros mismos si queremos lograrlo. Voy a repetir eso. Debemos renunciar al control de nosotros mismos si realmente queremos lograrlo. Esta es la paradoja de la vida cristiana. Es una aplicación de aquel texto que dice, aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, si yo digo, Señor Jesucristo, yo necesito el dominio propio y no hay nada mejor que obedecerte. Entonces, Jesucristo, yo te quiero obedecer. Dime tú qué es lo que tengo que hacer. Eso es ceder el control de mi vida. Entonces, el Señor va a responder por medio de su palabra, ¿no? Ok, si estás cediendo el control de tu vida a Jesucristo, estás diciéndole a Jesús, tú eres Señor, yo te obedezco a ti. Entonces, cedo el control de mi vida, Él responde y dice, haz esto. Cuando yo realmente cedo el control de mi vida, realmente lo logro. Esa es la paradoja de la vida cristiana. Que Dios permita ejercer esta autodisciplina, una necesidad absoluta en nuestra vida, para tener victoria principalmente sobre el pecado. 2, yo he estado en estos últimos meses hablando acerca de esto con algunos ministros, con algunos hermanos, amigos en la fe, porque esto no se logra solo. Esto no lo podemos hacer solos. Esto es algo que lo hacemos colectivamente, lo hacemos en comunidad, lo hacemos con otros hermanos. Aquí hay una aplicación de lo que leemos de llevar las cargas los unos de los otros, ¿verdad? Mira vos, a mí me está costando ser disciplinado en esta área. Échame la mano, pregúntame, mándame un mensaje, llámame, pregúntame cada 2 meses cómo me va con esto, o pregúntame cada mes cómo me va con esto. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que voy entrenándome. Esta fue la segunda parte de la introducción, porque la vez pasada no logré terminar la introducción a esto. Y creo que hemos introducido algunos elementos que espero después podamos seguir avanzando y enseñando más. Así que, ¿alguna duda, alguna pregunta?